Quiero invitarles a abrir el libro de los Hechos, capítulo número 12. Hoy estaremos concluyendo este capítulo, estudiando nuestros últimos 5 versículos de este libro, de este capítulo. Acompáñenme, por favor, hermanos, a abrir el texto, Hechos 12, verso número 20. Vamos a leer a partir de ahí. Dice, y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Quisiera que oráramos ahí en nuestro lugar, como cada día que nos reunimos y abrimos la escritura, cuán necesario es y se hace que nosotros pidamos a Dios nos bendiga, nos ayude a entender estas partes de la escritura. Así que vamos a orar ahí en nuestro lugar. Padre, gracias te damos por este tiempo, por este día en el que nos permites poder reunirnos y poder abrir la palabra. Señor, ahora rogamos que esta palabra, Señor, cobre vida en nosotros para poder así reflejar lo que tú quieres, hacer tu voluntad, Señor. Y Dios, deseamos que no sea un domingo más en el que nos reunimos y cantamos algunos cantos, sino sea tu presencia la que nos esté trayendo para poder, Señor, buscar de ti, Señor, para poder buscar doctrina, buscar conocimiento, Padre, poder conocerte cada día mejor. Padre, es nuestro deseo y que pueda ser el deseo de cada uno. Padre, en el nombre de Jesús, abre nuestros corazones para recibir tu palabra. Amén. Amén. En verdad que estamos contentos que nos acompañen en esta mañana, ya tarde, en unos segundos, que estén acá con nosotros, que puedan juntos abrir la palabra juntos y poder seguir, poder continuar. Las personas que vienen por primera vez, siéntanse en casa, en familia, esperemos que así les hagamos sentir también. Y vamos nosotros a comenzar y quisiera leer los primeros versículos del capítulo 12 para poder comprender un poquito más ese contexto, hermanos. Dice que en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes de sin levadura, y habiendo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía a sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Estábamos nosotros estudiando los versículos 6 la semana anterior al 19 y podíamos comprender nosotros cuán importante es que la iglesia
en cada, no solamente en tiempos de dificultades, sino podemos ver algo tan importante como la iglesia estaba reunida de manera continua. Era ya un lugar donde los hermanos tenían ciertos días, creo yo, momentos en el que se juntaban para poder orar. Y en este momento en el que estaban atravesando una situación difícil, ya que la escritura nos dice que Herodes había tomado a varios hermanos, los había echado a la cárcel y los había maltratado. Los había maltratado. Número 2, había matado a Jacobo, uno de los apóstoles, y en este caso hermano del apóstol Juan. Entonces, uno de los pilares importantes uno de los ministros había sido tomado y había sido muerto a espada. Y después, en número 3, vemos a Pedro siendo llevado o siendo tomado y encarcelado. Entonces, hablábamos de la importancia que le daba la iglesia para orar y para cuidar de sus líderes. Estaban ellos orando, estaban pidiendo, creo muy específicamente, que Dios viniera e interviniera de manera sobrenatural. Así lo hizo. Vemos respuesta a la oración, vemos respuesta cuando alguien o cuando la iglesia se junta para orar. Es decir, Dios no olvida las oraciones de sus santos. Dijo Pedro el apóstol también que la oración eficaz del justo puede mucho. Santiago dijo que la oración del justo, hermanos, puede mucho. Y es que eran hermanos que de alguna manera y otra habían sido probados. Su fe había sido ya probada, hermanos, por diferentes circunstancias. No era la primera vez que Pedro pisaba los separos, ya en esta ocasión había sido por lo menos 2 veces que él había estado en la cárcel, había estado encarcelado, y la iglesia veía la importancia de no darse el lujo de perder a otro de los hermanos. Así que el evangelio es predicado a través de aquellos hombres que Dios ha escogido para que lleven el mensaje. Me refiero a en este caso, a quienes de alguna manera establecieron la doctrina, y eso es importante, porque cuando leemos capítulo 2 de Hechos, dice que la iglesia o los hermanos que se habían añadido comenzaron y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Es decir, algo ya establecido, algo que ellos tenían un seguimiento a su vida, tenían palabra de alguna forma para estar creciendo espiritualmente, y se está viendo el fruto. Hasta aquí estamos viendo el fruto. Capítulo 12, tal vez estaba estudiando por ahí un comentario también en esta semana, y algunos dicen que habían pasado aproximadamente 15 años. Sin embargo, yo leía a otro que decía que probablemente 40 años. En ese sentido, no tenemos una fecha exacta de qué tiempo había transcurrido ya hasta este momento en el que los hermanos son perseguidos, son muertos, son azotados, son maltratados, pero lo cierto es que la palabra de Dios permanecía arraigada en el corazón de los hermanos, y podemos ver el fruto en sus vidas y corazones, y creo que es por así decir, es la parte que tú y yo hemos de tomar para nosotros. El tiempo, yo no sé cuánto tienes tú caminando, conociendo al Señor Jesucristo como tu Salvador, como tu Señor. Lo importante es cómo estás creciendo, cómo te estás desarrollando, porque creo que eso es lo importante en nuestras vidas. Si el objetivo de Dios para ti y para mí fuera solamente quiero salvarlo y hasta ahí, entonces créeme que en el día en el que nos convertimos, nos perdona Dios,
creo que inmediatamente puede hacer que nos vayamos al cielo, de que muramos, pero el Señor nos tiene aquí todavía y nos tiene con un propósito, hermanos, para que podamos reflejar la gloria de Él, para que nosotros podamos darle gloria al nombre de nuestro Señor. Entonces, este es el contexto en el que nos encontramos y el versículo número 19 termina esta parte como este subtema del momento en el que Pedro es liberado. Dice el verso 19 de este capítulo 12, mas Herodes, habiéndole buscado, hablando de Pedro, sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió a Judea, a Cesarea, y se quedó allí. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. El por qué el rey decide venir a Cesarea, específicamente estos lugares de Tiro, de Sidón. Alguien ha comentado, ha escrito ahí, por ejemplo, Flavio Josefo dice una razón que es porque probablemente, o se decía en ese momento, estaba enojado consigo mismo porque había sido liberado Pedro el apóstol. Uno así como que estaba molesto del por qué su plan de alguna manera fue frustrado. Él dice tal vez que pudo haber sido una razón por la que como que se va a refugiar a Cesarea. La razón, te digo, la desconocemos realmente del por qué va a Cesarea, se va de Judea a Cesarea, pero lo cierto es que podemos ver a este hombre venir de un lugar a la tierra de, en este caso, los fenicios, a la orilla casi del mar. Entonces, él estaba enojado también, nos dice, contra los de Tiro y de Sidón, nos va diciendo, contra los de Tiro y de Sidón, y lo mismo, desconocemos su enojo, desconocemos su molestia, desconocemos la ira que él tenía para con estos pueblos. Sí, que la escritura nos dice, estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de alguna manera, los hombres de Tiro, los hombres de Sidón, este pueblo fenicio, se pusieron de acuerdo para venir ante él, y sobornando a Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz. Probablemente había una cierta discusión con respecto al mercado, a la manera en la que se abastecían los recursos para poder alimentar a esa región, y que de alguna forma nos está ya diciendo aquí la escritura también que dependían del mismo Herodes. Así que tener enojado al rey Herodes, el que nos manda comida, no nos los manda gratis, lo compramos, pero el que nos manda el alimento y que nos cierre las puertas, que nos deje de abastecer, no puede ser. Podemos ver de alguna forma la estrategia, podemos ver la inteligencia que Dios le da al hombre, al ser humano, para a veces tomar ciertas decisiones en su vida. A veces buscamos cómo poder arreglar ciertos problemas. Cuando yo he notado que cuando normalmente la gente le para el tránsito, lo que quiere es, a mí me lo han aplicado, esa palabra, ¿cómo lo arreglamos? ¿A cuántos les han dicho eso? A mí me han dicho eso por lo menos en 3 ocasiones. ¿Cuántos de esos te han dicho, cómo lo arreglamos, mi jefe? En 3 ocasiones me han dicho esto. Entonces, la interpretación que le damos a esas palabras es, ¿cómo lo arreglamos acá? ¿Por qué quieres ir allá? Lo arreglamos acá. Es decir, a través de un soborno, pues, a través de algo que vas a hacer mal.
Y vemos la sabiduría del ser humano para de alguna manera querer a veces arreglar algunos problemas serios que hay en la vida. Y es lo que tenía el pueblo de Tiro, de Sidón. Vienen ellos, se ponen de acuerdo muy bien, mandan una compañía, mandan un grupo para que fueran y expusieran sus problemas y de alguna manera pudieran arreglar y hubiera paz entre Herodes y el pueblo. Y la escritura acá nos está diciendo que sobornaron a Blasto, el camarero mayor. Pareciera que esto es nuevo entonces, cuando vemos este tipo de injusticias, cuando vemos este tipo de maldades y de pecados que el hombre comete, el ser humano. Pareciera que esto es nuevo, pero no. Ya en este momento estamos viendo a gente sobornando a algún gobernante que está palanca, ¿no? Que tiene mucha influencia, que tiene mucha cercanía con algunos líderes, y en este caso era Herodes. No se trataba de cualquier gobernante, Herodes. Entonces, ¿de qué manera no lo sabemos? ¿Qué le prometieron? ¿Le dieron, etcétera? Lo cierto es que pudo lograr Blasto mismo poder venir y decirle: mira, Herodes, el pueblo quiere hablar contigo, mira, el pueblo no quiere guerra, no quiere problemas, tú sabes que ellos te apoyan, no lo sé qué vinieron a decirle. Lo cierto es que ellos tenían una cita ya establecida, para poder venir y tratar sus asuntos personales de su pueblo. Tal vez sea parte de la historia de este pueblo, pero déjame decirte que hay una gran enseñanza para nosotros acá adelante. Es la que quisiéramos hoy aplicar, donde la palabra de nuestro Señor sigue creciendo y empieza a multiplicarse, hermanos. Es ahí donde quisiéramos ir, pero quisiera solo hablarte esta parte de cómo sucedieron las cosas, de cómo Dios hizo y obró a su alrededor, en contra también, fíjate bien, de aquellos que se levantan contra el reino de Dios. Porque vemos a un Herodes en el capítulo 12, verso 1, cómo él pareciera que su plan era destruir, acabar con los líderes. Si el pueblo está contento con le di muerte a uno de los líderes, yo creo que si tomo otro, me voy a hacer de amigo de todos los judíos. Van a estar conmigo para lo que sea. El pueblo estaba contento, le había agradado ese acto, ese hecho. Sin embargo, Dios no estaba agradado con lo que Herodes estaba ejecutando. Dios no estaba de acuerdo con los planes perversos de Herodes de querer frenar el reino de Dios. No estaba de acuerdo Dios. Entonces, el verso 21, y un día señalado, Herodes vestido de ropas reales. Bueno, la escritura no nos dice cuándo fue, solo dice un día. Sin embargo, un historiador llamado Flavio Josefo, un judío casi de ese tiempo, él recaba información y dice que un 1 de agosto, un día en el que se iban a celebrar algunos juegos importantes en favor o en memoria de Claudio, este varón Herodes vino ante el pueblo ese día señalado, dice él que era el 1 de agosto, vienen, se reúnen. Herodes había propuesto el día, ok, nos vemos X día, nos vemos en este día, y este día tratamos el asunto, tratamos el tema que traen ustedes. Herodes vestido de ropas reales. Fíjate que estaba leyendo esta parte de la historia que narra Josefo, y dice que la verdad es que fue impresionante la manera en la que este hombre perverso entra al lugar, al anfiteatro, donde habían acordado reunirse, y traía unas ropas de plata
que cuando iba entrando el mismo sol le daba al traje, empezó a brillar de tal manera que la gente decía, qué maravilla, qué espectacular traje trae este hombre. Veían a alguien con mucha majestad, veían a alguien que les había un impresionado tanto, y la escritura nos dice que se sentó en el tribunal y les arengó. El ser humano, cuando vive apartado y lejos de Dios, lo podemos ver en a veces algunas personas importantes de la vida pública, al decir los que hacen, que quieren hacer o que han hecho, y nos los presentan de una manera tan espectacular, espectacular. Nos hacen ver a veces las cosas y obras que hacen de tal manera que quieren que nos maravillemos con lo que hacen. Y si eso le añades, y si a eso le añades que es alguien que se desempeña bien a la hora de presentar lo que dice, es decir, es un buen orador, pues la gente se queda más impresionada. Yo no sé si has visto un buen orador, pero déjame decirte que hace algunos años recuerdo una campaña política de uno de los gobernantes que hoy ya no vive, ¿verdad? Y fue gobernador de nuestro estado. La manera en la que puede dar un mensaje impresionante. Era impresionante ver cómo este hombre, este varón, presentaba al momento de hablar, se desempeñaba muy bien, presentaba las cosas muy bien, de tal manera que cuando termina a veces un meeting, la gente termina aplaudiendo y diciendo, oh sí, acá tenemos lo que el pueblo necesita. Más o menos es lo que estábamos viendo acá. Les arengó, les dio un discurso, les dio un buen discurso, les presentó el tema, como decimos, de una manera magistral. Magistral. Un hombre soberbio, un hombre que estaba en contra de la obra, quería frenar la obra de Dios, quería detener el reino de Dios, hablando a las multitudes. Y el pueblo aclamaba gritando. Esa expresión, hermanos, cuando la leemos, cuando el pueblo clamaba gritando, realmente lo que nos está diciendo, hermanos, es que ellos halagaban lo que Herodes estaba diciendo. Ellos gritaban, ellos halagaban a este hombre, a este gobernante, voz de Dios y no de hombre. Voz de Dios y no de hombre. En verdad, su manera en la que el pueblo se levanta para halagar a este hombre era aún más impresionante que el mismo discurso de Herodes. Era impresionante. O sea, pensemos un momento nosotros, suponiendo que estamos en ese momento en el que Herodes toma a los hermanos, y cuando creo yo los hermanos son tomados, son atrapados, son llevados a la cárcel, no se les trató de la manera más amable. Los soldados que eran enviados a ir por alguien eran rudos. Los romanos o los hombres soldados eran rudos en su manera, en la manera en la que ellos actuaban para ir por una persona. Si eso le añadimos que la escritura nos dice que los metía a la cárcel para maltratarlos, era un hombre cruel realmente. Ya decíamos, había dado muerte a alguna de sus esposas, a alguno de sus hermanos los había matado, Herodes. Esta familia de los Herodes realmente no quería que alguien más
quedara en su trono, alguien de la familia. Para otros era normal que si moría él, otro de su familia se quedaba, pero estos no querían que alguien de su familia ocupara el puesto. Había una envidia en sus corazones, había odio en sus corazones. Quería detener el reino de Dios. ¿Estás tú en ese grupo? ¿Estás tú en ese grupo de personas que son perseguidas, que son llevados a la cárcel y ves a un hombre hablar de tal manera que tú dices, cuánta hipocresía hay en este hombre? ¿Cuánta hipocresía hay en sus palabras? Estoy seguro que les estaba diciendo, sí, yo soy la esperanza del pueblo. Estoy seguro que él en sus palabras estaba como buscando quedar bien también con los otros. Oh, y el pueblo te decía, más impresionado estoy cuando el pueblo empieza a clamar, a halagarle, voz de Dios y no de hombre. Realmente lo que estaban expresando en sus corazones, en sus vidas, era es como como Dios mismo hablando al pueblo. Dios mismo hablando al pueblo. Es como Dios mismo viniendo a dar como revelación. A veces el ser humano comete pecados, hace maldades, y a veces pensamos, ¿por qué no le pasa nada? ¿O por qué Dios solamente guarda silencio? Pareciera que está quieto, pareciera que Él no ejecuta sentencia contra estas personas. Pero Dios tiene su momento. Dios tiene su tiempo, decíamos la semana anterior, para poder responder a la oración de su pueblo. Dios tiene su tiempo. Cuando estudiamos la importancia de poder orar, Dios responde a su tiempo. Dios ejecuta sentencia a su tiempo. Y es ahí donde vamos al siguiente punto. Dice que al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Bueno, Josefo nos dice, hermanos, que en el día número 6 Herodes murió. En el día número 1 de agosto, Herodes entró por la mañana a este lugar del anfiteatro para poder dar su discurso y traer soluciones a los problemas de Tiro y Sidón. Muy temprano. Ese día Herodes fue herido, dice la escritura. Fue herido. El momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios. Y en el día número 6, Josefo registra que él murió. La escritura nos dice, y hay razones del por qué Dios quiso venir a herir a este hombre. Primeramente porque nos está diciendo no dio la gloria a Dios. Una razón. Número 2, porque él fue un hombre que empezó a oponerse a la obra de Dios. Fue un hombre que empezó a levantarse en contra del reino. Tú y yo hemos sido creados para dar gloria a Dios. La iglesia entiende hoy, hermanos, la iglesia entiende que cuando nuestro Señor Jesucristo dijo que las puertas del Hades no prevalecerían contra ella, estamos hablando de la seguridad que está Dios dándole al creyente de que aquel que pone su mano en el arado, aquel que está, que ha depositado su vida, su confianza en el Señor, no va a ser confundido, no va a ser, por así decir, arrebatado, no va a ser quitado. Las puertas del Hades no prevalecerían contra la iglesia. Herodes pensó
exactamente que iba a traer destrucción a la iglesia. Lo que él creo que no había entendido de parte de Dios es que nuestro Señor, quien fundó la iglesia, quien levantó a su pueblo, quien compró a la iglesia, dijo que las puertas del Hades no prevalecerían. En este momento, entonces, podemos también decir que en el contexto de estas palabras, la iglesia se mantenía activa. Repito, en este momento y en el contexto, la iglesia se mantenía activa, no pasiva. En este momento la iglesia permanecía trabajando, estaba trabajando por extender el reino. Cuando fueron dispersados, cuando fueron atacados, la gente, dice el capítulo 11 de este libro, que los que fueron dispersados comenzaron a llevar la palabra a donde quiera que iban. La iglesia estaba activa, la iglesia estaba trabajando, la iglesia no estaba así como quieta o resguardándose en un lugar, esperando a ver a qué horas vienen por mí. La iglesia no estaba así. La iglesia estaba trabajando en la comunidad. La iglesia estaba en los hospitales, estaba en los mercados, estaba en la iglesia donde se congregaban. La iglesia estaba activa. La iglesia no estaba quieta, no estaba dormida, no estaba escondida tampoco. La iglesia estaba trabajando. Y eso es muy importante que tú y yo entendamos. Que aún en un momento en el que hay una gran dificultad y persecución, la iglesia no va a estar dormida. El hecho de que hayamos nosotros hace un par de años, creo yo, estado un tiempo como resguardados por el COVID, eso no quiere decir que estuvimos relajados ya en nuestros hogares. Algunos tuvimos que ir a visitar a algunos enfermos, tuvimos que ir a visitar a algunos familiares y poder compartirles el evangelio. La iglesia, el hecho de que vengan dificultades, no quiere decir que entonces se va a guardar y esconderse. La iglesia en este momento estaba activa, te decía, extendiendo el reino de Dios. Número 2, cuando la escritura nos dice que los que creyeron perseveraban en la doctrina, quiere decir que sus vidas estaban siendo fuertemente fortalecidas por la palabra de Dios. Y es lo que tú y yo hemos de buscar. Si no estamos buscando de manera continua discipulado para nuestras vidas, nuestras almas, estamos jugando solamente a ser unos religiosos más. Si nosotros no estamos buscando crecer en el reino de Dios, no estamos buscando esto en nuestros corazones, hermano, estamos desperdiciando nuestros años en el Evangelio, en el caminar con nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos comenzar a desarrollar nuestros dones o los dones que el Señor ha dado a nuestras vidas. ¿Y dónde hemos de estar desarrollándolos en la iglesia? En la iglesia, hermanos. Ahí es donde estamos desarrollando nuestros dones y talentos que el Señor, cuando ascendió al cielo, dice que dio dones a los hombres. El Espíritu Santo ha venido o vino en ese momento para bendecir a la iglesia y darle dones. Oh, me encanta el capítulo 13 y viene como por así decir otra etapa de la iglesia. Y el capítulo 13, no quiero adelantar ni antojar, pero yo estaba revisando el siguiente capítulo. La escritura dice que había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, había profetas maestros. Dios había bendecido grandemente a esa iglesia con muchos regalos. Es lo que quiere decir cuando digo yo, cuando Él da dones. Se traduce como regalo. Dios le dio regalos a la iglesia.
No la dejó sola, no la dejó huérfana. Dios puso a hermanos maduros que crecieron juntamente con los otros, se convirtieron tal vez en el mismo tiempo, pero comenzaron sus vidas. Dios fue el que en este caso trajo esos dones a estos hombres y comenzaron a edificar grandemente a la iglesia. Podemos ver en la escritura, por así decir, una estructura en el gobierno de la iglesia, y la iglesia comenzó a crecer, a crecer. Esa es la voluntad de Dios, que tú y yo crezcamos, que tú puedas crecer, que tú puedas discipular a otros hermanos, a nuevos creyentes tal vez. Que tú puedas ser discípulo que discipula a otros hermanos, a otras personas. Porque el siguiente versículo, verso 24, pero la iglesia del Señor, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. De hecho, a nuestra mente primero viene cuando nosotros leemos crecía, decimos, era más grande la iglesia en números. Y eso es cierto. Pero aparte, hermanos, crecía espiritualmente. La iglesia crecía espiritualmente. Lejos de que los problemas vinieran a causar estragos en la iglesia, oye bien, lejos de que los problemas vinieran a hacer estragos a la iglesia, fue lo contrario, fue al revés. Los problemas vinieron a fortalecer a la iglesia. Los problemas que vinieron, las persecuciones, las muertes de algunos hermanos, las cárceles que fueron llevados a algunos hermanos, lejos de que trajera desánimo y dijeran los hermanos, yo mejor me voy de aquí porque aquí solo problemas, si vengo de problemas allá en casa, con mi esposo, con mis hijos, y luego acá hay más problemas, mejor me quedo en mi casa. Al contrario, la iglesia empezó a crecer más, empezó a fortalecerse más. Vemos algo diferente, hermanos, y es que el Espíritu de Dios había bendecido, había traído bendiciones a este cuerpo de creyentes. Había traído estas bendiciones, estos dones a los hermanos. Yo no sé cuántos estamos deseosos de ser discipulados. Si soy nuevo creyente, ok, ¿cuánto es mi deseo de ser más agradable a Dios? Tenemos un anuncio al final para ti. ¿Cuánto deseas tú estar madurando en la fe? Porque a veces creemos que ser creyente es como formar parte del mobiliario. Tú como que eres parte de este grupo, así como las sillas, así como el equipo. Yo soy parte de esta iglesia. Dios no nos ha salvado, decía yo, solo para salvarnos nada más, sino para crecer, para darle gloria a Dios, para servir en nuestra comunidad, para servir en casa, para servir en la escuela, para reflejar a Cristo allá en nuestros trabajos, con nuestros compañeros de trabajo, hermanos. Ahí es donde damos la gloria a Dios. Ahí es donde decimos para qué fuimos creados. Ahí es donde entendemos aún los propósitos de Dios para nuestra vida y el por qué nos puso en los diferentes lugares, en las diferentes familias. Pero no lo vamos a entender si nuestras vidas no están siendo discipuladas. La escritura aquí nos dice, verso 24, que la palabra del Señor crecía en la vida de los hermanos. Estaban fortalecidos, les digo, estaban siendo alimentados. La palabra los estaba alimentando. Hay hermanos que nos han invitado, el mismo pastor a veces me invita, oye, o invita a algunos otros hermanos en algunos grupos, mira, ve esto, inscríbete acá, busca acá.
Y me gusta eso, hermanos. Me gusta que me inviten así a recibir nuevos conocimientos para fortalecer mi fe, pero a veces no me da mi tiempo y por eso a veces le digo al hermano, no puedo ya con esto, hermano. O no puedo yo tomar esto, no puedo yo ir más allá. Estoy en esto, estoy recibiendo este discipulado y quiero terminar este discipulado. Pero la iglesia ha de ser constante. Cada uno de nosotros, hermanos, hemos de ser constantes en ser fortalecidos, buscar que el Señor nos ayude en nuestro crecimiento. La palabra crecía primeramente en la vida de los hermanos. Entonces, el estudio de la palabra trae grandes cambios, produce grandes resultados, puedo decirte. Si la palabra, si la teología que estás tú estudiando no está trayendo cambios en tu familia, como esposo, como esposa, como madre de familia, como padre de familia, como iglesia, entonces tal vez estamos siendo mal discipulados o no estamos entendiendo el propósito de Dios. Pero su objetivo, el objetivo de Dios es que la palabra crezca, primeramente en la vida del creyente. Primeramente en nuestras vidas, hermanos, los que estamos siendo enseñados, los que estamos oyendo, los que estamos recibiendo la palabra. Es ahí donde la palabra quiere Dios que crezca primero. Y número 2, se multiplique. Se multiplique. La palabra crecía y se multiplicaba. Se multiplicaba. La palabra comenzó a multiplicarse. ¿De qué manera? Bueno, en ese sentido. Ese discípulo que estaba creciendo por la palabra de Dios, estaba buscando transmitir o pasar esa palabra que había recibido a otras de voz en voz. Pasó de voz en voz, de persona a persona. Una de las razones por la que se escribe el Evangelio de Marcos es porque la iglesia, los creyentes, no solamente querían o escucharon a Pedro, sino el Evangelio mismo, sino querían tenerlo por escrito. Y una de las razones por las que se escribe ese Evangelio era por el hambre que había en la vida de los hermanos, que querían tenerlo, por así decir, de puño y letra ahí, que pudieran tenerlo en algo ahí plasmado. Y por eso se escribe ese Evangelio, porque había necesidad de seguir siendo instruidos. Entonces, la palabra, la iglesia va a crecer, se va a multiplicar en la medida que cada hermano esté buscando discipulado en su vida. Esté buscando discipulado en su vida. Algunos, los hermanos han apartado, por ejemplo, una fecha en octubre para poder discipular nuestras vidas. Creo que es el sentir de Dios. Es la voluntad de Dios. Y yo digo amén. Creo que Dios va a hablarnos, va a bendecirnos, va a alimentarnos. El Señor quiere que crezcamos, hermanos. La palabra de Dios crecía y se multiplicaba. No era una iglesia, repito, pasiva. A pesar de las dificultades, no era una iglesia que tenía temores, que tenía miedos, que estaba escondida. Era una iglesia que estaba trabajando en las calles. Era una iglesia que estaba trabajando en otras familias, visitándoles para extender el reino mismo. Era una iglesia que crecía, la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Se multiplicaba. ¿Cuántos llamó Dios cuando dice la Escritura, fue al monte, llamó a la gente
Así, y dice la escritura ahí que empezó a tomar a varios hermanos para una misión específica. ¿Tomó a cuántos? Cuando llamó a los primeros discípulos, apóstoles, 12 apóstoles. Después, al parecer, se añaden y vemos a 70, vemos a 120, vemos a 500 personas. Hermanos, vemos después del Pentecostés, vemos a 3,000, vemos a 5,000 personas, porque hubieron hermanos que creyeron a esa palabra que el Señor les había dado. Comenzaron a entender ese propósito por el cual Dios les había llamado. Hay un propósito, hay un objetivo en el corazón de Dios. Es cierto que me llama la atención porque la escritura dice que fueron llamados y cuando Dios les llama o los envía a predicar el evangelio, la palabra, los envía de dos en dos. Y creo que una de las razones importantes del por qué nuestro Señor Jesucristo envía de dos en dos, hace un llamado primeramente a varias personas y después los envía, es porque el mensaje, es porque el trabajo, número uno, se hace mejor cuando hay dos personas, dos o más personas. Capítulo 3 de 13 de este evangelio lo vamos a ver. No había solamente un pastor, habían varios pastores. No había un líder, habían varios líderes. El Señor mismo dijo, ay del solo, mal irá. Hermano, si tú crees, porque esto lo he oído varias veces en diferentes tiempos, momentos, de que yo desde mi casa adoro a Dios, busco a Dios. Es una mala teología que has aprendido. Es más, esa teología no está en la Biblia. Esa interpretación que le das a las escrituras de decirme, hermano, yo no quiero ser como otros y yo desde mi casa, eso es antibíblico. No están las escrituras. El Señor hubiera llamado solamente y hubiera dicho, mira Pedro, tú jálate para acá, Juan, tú a la derecha, Jacobo, tú a la izquierda, tú vas para allá, el otro le dijo para allá. No, los envió de dos en dos. Es más, el Señor dijo en el Antiguo Testamento, ay del solo mal le irá. Es más, dio advertencias de querer vivir un cristianismo solitario. Dios nos dio advertencias al nosotros querer vivir un cristianismo solitario. Y vemos todo lo contrario. En cada momento vemos a la iglesia reunida, vemos el partimiento del pan, vemos las oraciones, se hacía como en familia, se hacía grupal. Es antibíblico decir, ok, yo desde mi casa, nada más acá solo aquí con mi familia, solo mi familia, yo acá. ¿Sabes algo, hermano? Dios pone la comparación que la iglesia es un cuerpo. Y en el cuerpo humano, vaya, tiene muchos miembros. Los miembros se necesitan unos a otros. Unos a otros. Uno de mis muchachos del trabajo se accidentó y se cayó en la moto y se lastimó este dedo. Y bueno, yo lo vi después y le digo, ¿qué te pasó? Porque vi que estaba cargando algo y no podía, y se forzaba. ¿Y qué te pasa? Es que me caí y mira, me pasó esto de la moto, andaba yo, los muchachos, los jóvenes. Un solo miembro, un solo dedo hace que el cuerpo no esté como completo, no esté dando lo que debe dar. Todos necesitamos de todos.
Dios ha llamado a una iglesia para vivir en comunidad. No me refiero a que hagamos una colonia específicamente de creyentes, sino me refiero a vivir en ese núcleo de la iglesia, de la familia cristiana, de la familia de Dios, de la iglesia como tal. Somos bendecidos. Es una bendición cada uno de los hermanos. Es una bendición. A través de ellos yo crezco, yo aprendo. Así es la vida cristiana. La vida solitaria no produce nada. No hay bendición, no hay crecimiento espiritual, no hay crecimiento. Estás viviendo o está viviendo el creyente en sus propias interpretaciones. Qué gran lección nos enseña este versículo número 24. Porque a pesar de que había persecución, a pesar de que aún había muertes, a pesar de que habían golpes, cárceles, la iglesia crecía y se fortalecía. A pesar de eso, la iglesia crecía y se fortalecía. Esa es la bendición que hemos de llevarnos, que hemos de tomar. Eso es lo que hemos de aprender aún de estos hermanos. Es una iglesia modelo para ti, para mí, hoy. La iglesia de los Hechos es una iglesia modelo para cada creyente. Es una iglesia modelo entonces. Vamos casi a terminar, hermanos. Verso número 25, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, recordemos que ellos fueron a Jerusalén llevando una ofrenda que habían levantado para ir y bendecir a los hermanos que estaban pasando hambre. Cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén. Volvieron de Jerusalén. Habían sido enviados para llevar esa bendición, pero habían regresado, llevando también consigo a Juan. Llevaron a Juan, el que, dice la Escritura, tenía por sobrenombre Marcos. Y este Marcos es el mismo Marcos o el mismo Juan Marcos que escribió el Evangelio de Marcos. Podemos ver a este Marcos no solamente acá, sino lo vemos en el Evangelio y lo vemos en diferentes, aquí en el capítulo 13, vamos a volver a hablar de Marcos, en el capítulo 15, vamos a volver a hablar de Marcos, cuando lleguemos a estudiar Colosenses, vamos a volver a hablar de Marcos. Y de Marcos podemos aprender también, que en un momento nos dice la Escritura que él desertó del servicio, de la misión. Abandonó a Pablo, abandonó a Bernabé, pero más adelante Bernabé quería llevar a Marcos al ministerio, también a la misión. En el capítulo 15, la Escritura nos dice que tuvieron un pequeño desacuerdo, un pequeño gran desacuerdo entre Bernabé y el apóstol Pablo. Uno decía, lo llevamos, el otro decía, no, no lo llevamos. Nos vaya a dejar en el camino otra vez y mejor no lo llevamos. Hubo un desacuerdo por si lo llevamos o no lo llevamos, al parecer. Pero podemos ver más adelante que este Marcos fue de gran bendición para la iglesia, hermanos. Fue de gran bendición para la iglesia. Hermanos, que podamos llevarnos en nuestros corazones esta gran verdad, que cuando somos llamados por el Señor, que cuando nosotros buscamos crecer en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, sucede así. Dios ha dado promesa, hermanos. Ha dado promesa que cuando nuestras vidas son cimentadas también en la palabra de Dios, no solo crecemos nosotros de manera individual, crecemos también de manera grupal. Número 3,
La iglesia no solo se multiplica, hermanos, no solo yo multiplico, sino nos multiplicamos. Otros son alcanzados, otros son alcanzados por la predicación del evangelio. Dice entonces el tema de hoy que es la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y yo espero que la palabra de Dios crezca y se multiplique primero en nuestras vidas y después hacia afuera, hermanos. Que nosotros podamos crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y después podamos crecer hacia afuera, hermanos. Crecer primero nosotros, buscar crecimiento, buscar discipulado, buscar enseñanza, buscar doctrina para poder ser de bendición allá afuera. Creo que es la voluntad de Dios, que podamos crecer en todos los sentidos como misión, como iglesia acá en Puebla, que podamos crecer, extendernos, como dice Isaías, a la mano derecha, a la mano izquierda. Vamos a hacer una oración allá en nuestro lugar, hermanos, para terminar nuestra enseñanza. Padre, gracias te damos por este tiempo. Padre, líbranos de vivir un cristianismo solos. Ayúdanos, Señor, y llévanos, Señor, a poder crecer juntos con nuestros hermanos, a fortalecernos juntos como hermanos en esa hermandad, que la palabra se multiplique también, Señor, alrededor nuestro. Padre, que en esta ciudad en la que nos has puesto, tu palabra pueda multiplicarse también. Que puedan aún, tú nos lleves a abrir células de estudio tal vez. Pero entendemos, Señor, que ha de ser en la medida que cada uno de nosotros empiece a crecer, empiece a madurar, Señor, en la palabra. Que podamos tomar esa gran verdad también, Señor, y veamos que a pesar de las persecuciones, las dificultades, la promesa tuya es que estarías con nosotros hasta el fin del mundo, hasta el último día en el que nosotros vivamos. Padre, te lo pedimos y rogamos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.